Bueno, ante todo, buenas noches. Quiero agradecer a Lima Design Week esta invitación, la oportunidad de poder regresar a mi alma mater a poder hablar un poco de lo que hemos hecho en los últimos años. Siempre es interesante tener estas oportunidades que nos obliga a hacer una especie de alto en el camino y reflexionar sobre el trabajo que se ha hecho en los últimos años. He preparado esta exposición un poco salpicada de proyectos que hemos hecho durante estos años y que pueden explicar un poco la trayectoria de nuestra práctica profesional. He empezado con este proyecto que fue uno de los primeros proyectos que hice. Este proyecto tiene más de 25 años. Es uno de los proyectos que prácticamente hice casi al haber salido de la universidad. Es un proyecto que cuando me lo propusieron, en el Perú no era posible hacer cementerios privados. Los cementerios en ese momento solamente era posible ser desarrollados a través de beneficencias o municipios, ¿no? Sin embargo, en ese momento salió una ley que permitía iniciativas privadas y que abrió la posibilidad de hacer el primer cementerio privado. Por alguna razón que yo todavía no comprendo, durante mi vida profesional, cuando yo he imaginado o he querido algún proyecto especial, se ha dado las circunstancias para que lo pueda hacer, ¿no? El solo desearlo o quererlo me ha permitido finalmente llevar adelante estos proyectos, ¿no? Jardín de la Paz es uno de esos proyectos que me ha pasado durante mi vida profesional, en el cual yo imaginaba cuando estaba en la universidad que me gustaría hacer un cementerio, pero el cual era imposible, ¿no? Y se abre esta posibilidad, ¿no? Y cuando me toca hacer este proyecto, además era una tipología que yo desconocía, que era el parque cementerio, ¿no? Los cementerios que yo conocía eran los cementerios tipo cuartel, ¿no? Con edificios y bastante consolidados que se hacían en el tiempo, ¿no? Cuando nos encargan un parque cementerio, el reto era cómo poder hacer un proyecto donde prácticamente no hay área construida, ¿no? Y la mayoría de superficie, que además va a crecer en el tiempo, ¿no? Los parques cementerios están pensados para ser ocupados en el tiempo, en superficies sucesivas, ¿no? Y lo que nos tocaba hacer era una capilla que de alguna forma tenía que tener ciertas condiciones, que era el primer elemento que diera la confianza a los primeros que se iban a enterrar de que era un cementerio que tenía cierta consistencia y solidez, ¿no? Siempre uno duda de ser el primero en un cementerio, ¿no? Entonces, lo interesante de este proyecto fue que cuando nos tocó enfrentarlo, pensamos lo siguiente. Primero, si tenemos que hacer una capilla, ¿qué capilla y en qué forma la hacemos? Y el primer reto fue que no era una capilla católica, era una capilla ecuménica, ¿no? Porque si bien es cierto, esto permitía que se hicieran se hicieran ceremonias católicas, necesariamente debería permitir cualquier otra religión, ¿no? Entonces había que buscar una forma bastante primaria y la decisión en ese momento mía proyectual fue escoger una pirámide como una forma primaria, ¿no? No era la cruz, digamos, tradicional de las capillas que uno podía conocer, sino la idea era buscar una forma más universal, ¿no? Y decidimos que fuera la pirámide, ¿no? Otra de las cosas que también digamos, en esta reflexión nos llevó a decidir esta forma era que la capilla además debería ser un objeto de fácil lectura en el paisaje y que además permitiera su permanencia en el tiempo, es decir, que sea un objeto que después de 20 o 30 años siga siendo vigente, ¿no? Para lo cual era un proyecto que no queríamos que tuviera ningún material que requiriera mantenimiento, es un material que todo era expuesto, piedra, vidrio y esta teja, digamos, de cementicia pizarra, que fue lo que que fueron parte de las decisiones del proyecto original, ¿no? Entonces, lo cierto es que yo después de 25 años, cuando veo este proyecto, creo que la promesa que hicimos en ese momento con el proyecto se cumplió, ¿no? Es un proyecto que sigue viéndose vigente, es bastante primario en términos geométricos y de forma volumétrica, que hace pensar que el objetivo de absorber lo que vendría a ser el tiempo dentro del desarrollo ha sido posible hacerlo, ¿no? Y por otro lado también, claro, esta idea de cortar la pirámide en tajadas, ¿no? Para dar la sensación que flotase y que diera esta sensación etérea, ¿no? Que era parte de esta mística que buscábamos que se diera dentro de las ceremonias que implican el momento previo a ser enterrado, ¿no? Lo cierto es que al final
Esto nos permitió en el tiempo hacer varios cementerios, ¿no? Fue uno de los primeros proyectos que hicimos. Pero lo recuerdo con mucho cariño y por eso me interesaba abrir un poco nuestra exposición con este proyecto, porque fue parte de las primeras propuestas que desarrollamos nosotros como oficina, ¿no? Si ustedes van al cementerio, todavía el proyecto está ahí. Por supuesto, esto se ha extendido. Después vinieron otros edificios, pero en general todos eran como pabellones dentro del paisaje. Había unos velatorios. Después hemos construido unos edificios de varios niveles. Y lo interesante, además del cliente, es que después de 25 años es un cliente con el que seguimos trabajando, ¿no? En ese momento nosotros hacíamos el parque, hacíamos la capilla como primer objeto. Hicimos algunos edificios en las partes del fondo, había uno que parecía un anfiteatro de un solo nivel, de 2 niveles. Y después de 20 años los encargos que nos tocan es hacer edificios ya de 8 pisos dentro del cementerio porque el suelo empieza a agotarse. Y eso es uno de los temas que ocurre en ciudades como la nuestra, en que el suelo empieza a ser escaso, ¿no? El cementerio moderno no es a perpetuidad. En general las tumbas deben ser recicladas y debe ser una máquina de seguir renovando el suelo con diferentes usos y se van compactando, digamos, en osarios. Pero en ese momento los cementerios todavía eran perpetuos, ¿no? Hoy día lean bien las letras en negrita de los contratos, pero ya no son a perpetuidad. Otro de los proyectos que nos ha dado muchas satisfacciones dentro de nuestra práctica profesional ha sido un proyecto que hicimos para la Universidad Pacífico, el edificio H1, ¿no? Cuando nosotros, este fue un concurso que ganamos, nos invitaron a ver las oficinas, y nosotros en nuestra propuesta, una de las cosas que percibimos cuando empezamos a pensar cuál era el proyecto que tocaría hacer para la Universidad Pacífico, era que la Universidad Pacífico, siendo una de las mejores universidades que existía en el Perú de ciencias económicas, su infraestructura era bastante pobre. Y si uno veía, los edificios se veían bastante venidos a menos y desgastados, ¿no? No se condecía el discurso arquitectónico de su infraestructura con el tipo de universidad que era. En ese momento todavía no existían estas regulaciones de la SUNEDU, pero en todo caso la universidad, uno le veía a simple vista que había algo que no coincidía con la imagen de la universidad, sobre todo que si comparábamos otros edificios que se estaban haciendo, como era Centrum o como era la Universidad de Piura, que tenía una infraestructura de mejor calidad y eran los referentes inmediatos, y esta universidad se veía mucho menos, ¿no? Y es por eso que los proyectos tienen que tener un discurso que tiene que ser coherente con el encargo que se hace. Nosotros decidimos que era importante que este edificio que hiciéramos tirara la piedra muy lejos y el proyecto se viera tremendamente tecnológico contemporáneo, ¿no? Y que distara mucho de todos los demás edificios que eran los referentes para universidades de este tipo, ¿no? Pero además otra cosa, intentamos que fuera un edificio generoso, ¿no? Es un edificio que tocaba hacer un edificio dentro de un muro, y lo que hicimos fue un espejo de agua que funcionaba como un filtro para que el edificio quedara protegido de la calle, pero a la vez había un acto de generosidad respecto a la calle, donde cualquiera que caminaba tenía este espejo de agua que le da la distancia suficiente al proyecto para que esté seguro, ¿no? Y controlado, ¿no? Además, a nosotros, digamos, ya habíamos experimentado en varios proyectos el manejo de luz en fachada. Es un tema, nosotros en general tratamos de manejar el tema de iluminación y tratamos de manipularla como un material adicional dentro de los proyectos. Y en este momento hicimos que el muro cortina tuviera todo un detalle inserto que permitía incorporar un software y darle movimiento a la fachada, que daba este gesto tecnológico que consideramos que era importante para distinguirse de los demás proyectos, ¿no? Lo cierto es que con la propuesta que hicimos, ganamos. Es un proyecto que además usamos una de las limitaciones que tienen los proyectos educativos, es que uno tiene que dejar el 20% de área libre dentro de los edificios. Y el área libre, justamente lo que hicimos es crear un espacio central y lo techamos con vidrio, que para efectos municipales teníamos el espacio que cumplía con la norma, pero creamos un campus vertical interior, que era una de las cosas que proponíamos, ¿no? Lo mismo este edificio, ganamos el concurso, lo llevamos hasta sus últimas consecuencias, se construyó. Y lo cierto es que un poco la promesa que nosotros hicimos de que este edificio se iba a convertir en el nuevo referente para edificios de este tipo de ciencias económicas, creemos que se cumplió cuando ese año, en todos los carnets universitarios, el edificio figuraba como emblema de lo que era una universidad, ¿no? Es decir, que el edificio había llegado a esa condición de edificio icónico,
y que hablaba de la modernidad en la educación del Perú, ¿no? Este es el espacio central, ¿no? Es un espacio que cumplía con ese 20% que nos pedía la norma y funcionaba como un campus vertical y que conectaba todos los espacios interiores, ¿no? Entre las cosas, digamos, que se incorporaron a este proyecto estaba este auditorio, un auditorio de 200 personas, que además estuvo diseñado para funcionar en varias configuraciones, ¿no? Es un auditorio que se ha diseñado para funcionar para conferencias, para proyecciones de cine y para teatro, ¿no? Uno cuando diseña auditorios que tienen que tener 3 configuraciones, tienen que tener diferentes soluciones internas que permitan la iluminación, el audio y algunos espacios de servicio que permitan que se pueda cambiar alternativamente esta configuración, ¿no? La importancia de este edificio fue tal que digamos que muchos de los debates presidenciales se han llevado en este edificio y obviamente hay obras de teatro que en este momento también funcionan, ¿no? Una de las cosas que incorporamos en este proyecto fue, estudiamos un poco lo que tenían digamos, los estándares que tenía la Universidad de Harvard para lo que eran las aulas magnas y incorporamos todo ese estándar, digamos, de aula magna, digamos, que permitió también levantar el estándar en general de este tipo de infraestructura dentro del país, ¿no? Ahora, estos son algunos proyectos recientes que estamos haciendo y que me pareció interesante contarles lo que estamos trabajando, porque creo que son parte de un fenómeno reciente que viene ocurriendo en nuestras ciudades, ¿no? Yo vengo dando últimamente varias conferencias que hablan de las nuevas oportunidades inmobiliarias que se están dando en nuestro país y parto de que existen 3 condiciones que se están dando que uno tiene que leerlas para interpretar cuáles son los proyectos que uno debe dar. Uno es el tráfico, el otro es el bono demográfico que tenemos como país y el otro es la escasez de suelo, ¿no? El tráfico hasta hace unos años lo que ocurría era que la gente se molestaba, requintaba, andaba amarga todo el día, pero ha ocurrido una cosa interesante en los últimos años. La gente ha interiorizado el tema del tráfico. Ya ustedes no andan molestos con el tráfico. Todo el mundo consciente e inconscientemente empieza a tomar decisiones alrededor del tráfico. Y eso constituye una gran oportunidad para cuando uno hace proyectos. La otra condición es que existe un bono demográfico. El Perú, a diferencia de muchos países en la región, hay una gran cantidad de gente joven que define todo lo que es el consumo en general, inclusive de arquitectura y productos inmobiliarios. Y esto es importante porque es lo que le llaman los millennials, pero encima están los centennials, que es la siguiente generación, y otra generación que yo he inventado que se llaman los viegenials, que son todos ellos gente que no son ni millennials ni centennials, pero que se sienten parte de esa generación, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Y la tercera, bueno, que le decía era el tema de que tiene que ver con la escasez de suelo, ¿no? Lima es una ciudad que adolece de stocks de zonificación suficientes para equipar una ciudad de 10 millones de habitantes. Y esto se da porque en general las autoridades tienen esta visión doméstica de la ciudad, de que es una especie de gigantesco dormitorio, con lo cual está mal hacer estadios, supermercados. Por ejemplo, hay distritos donde están prohibidos los nidos, ¿no? Y esos niños, ¿a dónde van? ¿No? Tienen que cruzar media ciudad para ir al nido que está en otro lado, ¿no? Entonces hay esta especie de, digamos, de horror a equipar la ciudad y las autoridades no atinan a dar facilidades para dar estos equipamientos, centros comerciales. Por ejemplo, cada vez que alguien quiere hacer un hospital en esta ciudad, es un gran problema porque los vecinos se oponen, ¿no? O un centro comercial. Y lo cierto es que eso son inversiones que, digamos, que a través de la inversión privada se equipan las ciudades, ¿no? Y esto hace que sea cada vez más complejo hacer proyectos, porque el suelo termina siendo muy costoso al ser escaso, y eso nos obliga a ser muy creativos en hacer proyectos que respondan mejor al valor del suelo, que lo permita hacer que los proyectos sean viables, ¿no? Y esto implica necesariamente incorporar la variable comercial para bajar el impacto del costo del suelo, ¿no? Entonces, con estas 3 consideraciones han empezado a surgir productos bastante interesantes. Este es uno de los primeros proyectos que hemos hecho, que yo considero que pertenecen a esta generación de proyectos dentro de estas configuraciones que nosotros hemos identificado y que consideramos oportunidades dentro de los proyectos que se desarrollan en esa ciudad. Este es un proyecto que queda en Rivera Navarrete, ¿no? Rivera Navarrete, le llaman Sanhattan a esa zona, es como si fuera, es el centro financiero del Perú, donde fundamentalmente hay bancos y edificios de oficinas.
Pero en la anterior gestión el alcalde Velarde, con su equipo, desarrollaron una cosa que le llamaron zona CEN, zona de emisiones neutras. La zona CEN era una zona que tenía por objeto repoblar el centro financiero, creando un producto que permitiera que la gente pudiera llegar a vivir en esta zona, que los fines de semana es un cementerio, ¿no? Los fines de semana ustedes van al centro financiero y no existe nadie. Esto es una zona muy vibrante durante la semana, pero durante el fin de semana esta zona se muere, ¿no? La propuesta de esa administración era buscar promover edificios de estas características, ¿no? Y nos tocó que este edificio que ha sido un terreno donde nosotros ya habíamos hecho un concurso para un edificio de oficinas, para una compañía de seguros, decidió que no hacer edificio de oficinas porque en la coyuntura inmobiliaria no había necesidad de más edificios, Lima estaba sobreofertada de edificios de oficina, y decide vender este terreno y nos toca a nosotros un cliente que decide encarar este proyecto, ¿no? Digamos, aprovechando la nueva normativa y todas las nuevas condiciones que generaba el mercado, nosotros planteamos un edificio de uso mixto, donde fundamentalmente hacíamos departamentos pequeños de 45 y 60 metros cuadrados, con un zócalo comercial que actuaría como área complementaria al edificio, ¿no? Este proyecto habría por primera vez la oportunidad en San Isidro de introducir departamentos pequeños de 40 y 60 metros cuadrados, donde los primeros niveles era un equipamiento comercial. Este proyecto está en construcción en este momento, pero más allá, digamos, de que esto respondía a estas coyunturas que yo les comentaba, era un proyecto que ha sido un éxito comercial. Es un proyecto que se vendió muy rápido, departamentos de 45 y 60 metros cuadrados, se vendió en planos, se vendió a muy buen precio, se vendieron más allá de los $3.000, que es una barrera importante para el proyecto de este tipo, porque en el imaginario de la gente que lo compra, habían varios fenómenos que tienen que ver con esto que les decía al comienzo. En general, los millennials y los centennials no compran departamentos, por varias razones. Pero una de las razones más importantes es que aunque tengan el poder adquisitivo o el acceso al banco, es que no compran porque no saben en dónde van a estar. Ustedes no saben dónde van a vivir los próximos 5 años y si van a estar en este distrito o en el otro, en una ciudad de 10 millones de habitantes donde es difícil moverse por el tráfico. Y esto abre una oportunidad que aprecia mucha gente que compra como inversión para alquilarle a la gente joven que trabaja en el centro financiero y se genera toda una dinámica nueva de departamentos, ¿no? Sobre todo porque además la estructura, los departamentos ya uno no los diseña para la familia ya no es la unidad a través de la cual uno diseña departamentos. Hoy día el espectro es mucho más amplio, existen gente que vive sola, gente que convive, gente que comparte un departamento, gente que tiene perros antes que hijos y necesita edificios que los permitan a los perros. Y así empieza a haber un aspecto interesante. Hay mujeres solas, las mujeres ya no se casan, hoy día son autosuficientes y tienen la capacidad de vivir en forma independiente. Y uno empieza a analizar el espectro de quienes pueden utilizar hoy día una vivienda de este tipo y se da cuenta de que ya uno no puede diseñar solo para la familia. Hoy día uno diseña para un espectro mucho más amplio y las opciones inmobiliarias deben atender estas nuevas necesidades contemporáneas de una ciudad vibrante y que evoluciona y que tiene sus propias definiciones, ¿no? Este proyecto para nosotros, esta construcción es un proyecto que es un éxito. Estamos haciendo más de estos proyectos porque creemos que están respondiendo mejor a todo lo que vendría a ser esta nueva forma de funcionar de Lima, ¿no? Y que además, por extrapolación, funciona en otras escalas, también en ciudades importantes en provincia, ¿no? Pero es interesante cómo esta coyuntura responde a una necesidad. Sin embargo, de nuevo, el manejo y la falta de entendimiento de la ciudad, de las autoridades, hizo que la nueva administración prohibiera estos departamentos. O sea, hoy día esto ya no se puede hacer porque la nueva administración prohibió que se hagan departamentos de 45 metros cuadrados en San Isidro. Y hoy día va a haber estos proyectos van a ser un bien escaso dentro de la ciudad, ¿no? Este es otro proyecto que tiene características similares. Esto es en Barranco. Es un proyecto que tiene el mismo fenómeno. Lo quería mostrar porque es sintomático que estemos haciendo proyectos de este tipo. Son proyectos de 20 pisos, departamentos de 45 y 60 metros cuadrados, zócalo comercial. Pero lo interesante de estos edificios, cuando uno hace edificios de uso mixto, es que el zócalo comercial
Yo le llamo edificios mixtos de segunda generación. Y les explico un poco a qué me refiero, ¿no? Los edificios de uso mixto de primera generación son aquellos que durante el ciclo inmobiliario anterior, un desarrollador decidía hacer un gran edificio de oficinas, normalmente AAA, certificado, LEED, y decidía hacer una placa comercial en el primer piso. Entonces, la placa comercial, edificios bien ubicados, se vendía y el edificio se iba ocupando, ¿no? Hubo una sobreoferta de estos proyectos y se ha demorado mucho el mercado en absorberlo, ¿no? Pero eran edificios bastante sencillos en su concepción, donde se vendía la parte comercial y encima arrancaba el proyecto de oficinas, ¿no? ¿Qué sucedió con esos proyectos? Fracasaron los zócalos comerciales, porque cuando uno administra o desarrolla un proyecto de uso mixto, tiene que manejar las variables que definen este tipo de proyectos, ¿no? Y los zócalos comerciales no se pueden vender, se operan, se administran y se organizan de tal forma que funcionen como un complemento para el proyecto general. Si yo hago edificios de cierta categoría, en oficinas, en vivienda, en hotel, en lo que sea, y yo dejo al libre albedrío, si abajo me ponen un chifa, no tengo manera de controlar que saquen de repente el tubo de extracción por la fachada y arruinan el proyecto en su integridad. Existen muchos estos casos, ¿no? Cuando uno organiza un edificio mixto y maneja la operación como si esto fuera un complemento, desde que decido que va en el primer piso, o sea, en un edificio de departamentos, si yo pongo abajo un café, es mucho más deseable que un banco. No voy a poner el banco por más que me pague, voy a poner el café, que es un complemento a la operación de vivienda, ¿no? Y esto es una propuesta, digamos, que tiene por objeto responder de esa forma a Barranco, ¿no? Estos dos proyectos se los he mostrado un poco como ejemplo de muchas cosas que estamos haciendo. Lo cierto es que en este momento estamos haciendo muchos proyectos de uso mixto, muchos en Miraflores, que están respondiendo a esta coyuntura, ¿no? Son zócalos comerciales manejados como pequeños malls que tienen hotel, vivienda, oficinas, oficinas boutique, vivienda para renta, salud. Existen varias opciones que se están configurando. Pero es sintomático de este fenómeno de cómo funciona Lima y quienes saben interpretar esta realidad, cómo responden desde la arquitectura con proyectos que entiendan mejor esta realidad, ¿no? Quería mostrarles también ahora, entre las cosas que hemos hecho, las casas que hemos trabajado, ¿no? Nosotros también lo mismo. Yo tengo una gran deformación porque hemos trabajado mucho tiempo en centros comerciales y en general nuestro discurso es poco académico y es mucho más pragmático en las cosas que hacemos, ¿no? Yo les cuento las cosas que hacemos y que probamos y que funcionan efectivamente en la ciudad y que dan resultados efectivos y finalmente los proyectos son exitosos, ¿no? No teorizo tanto, sino simplemente intentamos demostrar hipótesis en la práctica, ¿no? Cuando hacemos casas, yo no puedo dejar de evitar decirle al cliente cuando nos busca, decirle, lo primero que les va a pasar a ustedes es que se van a enamorar de su proyecto y van a terminar haciendo algo que no era lo que querían. Así que mejor empecemos por definir claramente qué es lo que quieren hacer. Eso es como cuando uno está con hambre y va a un banquete y termina comiendo más de lo que quiere, porque uno se entusiasma con la oferta que tiene adelante, ¿no? En casas pasa lo mismo, ¿no? Cuando un cliente se acerca a nosotros, nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el tamaño de casa que uno quiere, ¿no? Por supuesto, todos quieren una casa chiquita, ¿no? 200 metros, ¿no? Pero que tenga 5 dormitorios, sala, comedor, estar, sótano para juegos, ¿no? Obviamente le decimos, bueno, entonces hay que sincerar la expectativa, porque todo eso tiene una inversión, ¿no? Y por otro lado, los proyectos de casas son proyectos familiares y son proyectos, digamos, son proyectos de toda la vida, ¿no? Es raro que la gente se haga 2, 3 casas. En general, cuando uno decide hacer una casa, aunque después haga otras casas, hay una expectativa, digamos, de que ahí deben pasar muchas cosas, ¿no? En el resto de su vida, ¿no? Si no, uno hace casas para botarlas en el futuro, para que alguien más haga otra casa en el terreno, ¿no? Entonces hay varias condiciones que nosotros intentamos definir cuando hacemos una casa, ¿no? Primero, hay que estar seguro del tamaño de la casa que se quiere hacer, ¿no? ¿Cuál es la casa que uno quisiera hacerse y cuál es el tamaño de casa? Y de ahí vamos sincerando. Normalmente las casas siempre terminan siendo más grandes de lo que uno quiere, pero por lo menos no se disparan en metros cuadrados a lo que uno quiere. Pero lo más importante para nosotros es que las casas además respondan de una forma efectiva, ¿no? Y más allá de buscar una personalización, sean proyectos que responden a una posibilidad de que el proyecto sea vigente por mucho tiempo, ¿no? Cuando uno hace proyectos que son muy de tendencia, hay una sensación de que el proyecto pasa de moda muy rápido y uno inmediatamente tiene la sensación de que está encima Casinelli o de Core Center, tratando de que uno remodele la cocina, el baño,
porque hoy hay una dinámica de renovación permanente, ¿no? Nosotros intentamos hacer casas atemporales, ¿no? Edificios digamos, que tengan la sensación de que uno puede tener una mayor permanencia, ¿no? Y en general decidimos primero que sean proyectos de líneas geométricas muy claras, materiales que no tengan un código de tiempo evidente, como son materiales naturales, pues madera, piedra, mármol, acero, concreto, y la luz, que siempre la consideramos un material más, ¿no? Todos los proyectos que nosotros trabajamos siempre tienen un proyecto de iluminación como un material adicional, ¿no? Entonces, todos los proyectos que hacemos siempre intentan tener un discurso atemporal, que la gente no pueda distinguir en qué momento fue hecho, que tenga líneas claras. A mí personalmente me gusta mucho Mies van der Rohe. Intentamos mirar y aprender de Mies van der Rohe, que son proyectos que yo los sigo mirando y los sigo viendo vigentes. Esas son cosas que nos gustaría lograr. Pero en general las casas son casas que intentan tener este gesto atemporal y que responden de una forma, creo que prudente, frente a veces los exabruptos que pueda tener una familia cuando decide hacerse un proyecto y muchas veces por desconocimiento entra en procesos que hacen casas complejas y que finalmente muy rápidamente pierden vigencia, ¿no? La idea de poner líneas claras, tratamos de trabajar proyectos que no tienen vigas, todos son losas que se van encontrando con diferentes superficies. Intentamos trabajar con columnas de acero para, digamos, desmaterializar toda la estructura y que las esquinas sean lo más transparentes posibles, ¿no? Son proyectos bastante sencillos en términos de expresión, pero que sentimos que cumplimos con la promesa que hacemos cuando nosotros empezamos a desarrollar casas, ¿no? Son proyectos que intentan, digamos, de alguna forma potencializar el paisaje o las condiciones que encontramos cuando empezamos a hacer un proyecto, ¿no? Y bueno, en general, las casas son bastante entretenidas. Esta es una de las últimas casas que se está exhibiendo en esta exposición. Es una casa donde nos aventuramos a hacer algunas cosas que hace tiempo quería hacer, que era trabajar con vías postensadas, justamente tratando de mantener esta idea de la geometría, pero tratando de generar una tensión justamente en hacer estos grandes volados, que siempre los quisimos hacer. Y de ahí salto a otros proyectos que hacemos que son parte de la naturaleza de nuestra oficina, que son los proyectos comerciales, ¿no? Los proyectos comerciales que nosotros hemos trabajado en los últimos años, quizás es lo que más hemos desarrollado. Creo que tenemos mucho conocimiento porque hemos trabajado prácticamente todos los formatos comerciales que existen, ¿no? Restaurante. Empezamos con restaurante, ¿no? Hace muchos años yo trabajé Bembos por 20 años, ¿no? Hemos trabajado restaurantes, tiendas de departamentos, cines, y era inevitable que termináramos haciendo centros comerciales, ¿no? Porque lo cierto es que el centro comercial es la lógica que obliga este tipo de negocio. Es necesario entender cómo funciona cada una de las categorías que se organizan alrededor de estos proyectos, ¿no? Entonces es un proyecto último que hemos hecho, que responde un poco a estas coyunturas. La época dorada de los centros comerciales se acabó. O sea, nosotros hemos trabajado proyectos de centros comerciales que han llegado a tener 150.000 metros, 160.000 metros. El Jockey Plaza, por ejemplo, es un proyecto que tiene 8 ampliaciones. Megaplaza es un proyecto que tuvo 11 ampliaciones. Hemos trabajado muchos proyectos en provincia que han sido a su vez ampliados. Pero esta época de los centros comerciales se acabó. Hoy día empiezan a haber proyectos de escala vecinal, de escala media, o que responden a diferentes coyunturas, ¿no? Es un proyecto que en realidad está hecho para ser votado en algún tiempo. Es un terreno demasiado valioso. Acá entra un proyecto que puede tener 20 pisos de altura. Y la idea era hacer un proyecto que en los próximos 15 o 20 años pudiera funcionar en forma exitosa, pero si aparece un negocio mejor en el año 20, esto se demuele y puede funcionar, ¿no? Y esto es para que se entienda un poco la dinámica de la ciudad, ¿no? O sea, el suelo de nuevo empieza a ser escaso y uno puede empezar a ser más creativo o puede tomar opciones de desarrollo, ¿no? Es un proyecto que fundamentalmente tiene cines, gimnasio y una oferta gastronómica, ¿no? Que atiende una zona que no estaba atendida, ¿no? Y que permitía que la gente de esta zona, que es Santa Catalina, sobre todo oficinas, no tenga que estarse desplazando hasta San Isidro
para atender una demanda que existe, ¿no? Es un proyecto que tiene lo que nosotros le llamamos en proyectos comerciales el wow factor. Son proyectos que tienen que después ser seductores, tienen que llamar a la gente, tienen que animar a que la gente lo visite. Y finalmente, este es otro de los proyectos que hemos trabajado mucho, que me gustaría comentarlo, ¿no? Nosotros por mucho tiempo trabajamos en centros comerciales. Este es uno de los proyectos que trabajamos bastante. O sea, es un proyecto donde hemos aprendido mucho sobre cómo hacer centros comerciales en el Perú. El Jockey Plaza ha sido el primer proyecto que trae el centro comercial moderno del Perú, ¿no? Hasta antes del Jockey Plaza en el Perú solamente existían proyectos que se hicieron por inmobiliarias, ¿no? Habían proyectos como, por ejemplo, Camino Real. Fue un proyecto que fue exitoso en su momento, pero al ser vendido quedó atomizada la propiedad y se degradó, ¿no? Y eso pasó con Plaza Camacho, pasó con Arenales, con Centro Comercial Arenales, pasó con... Y así fue pasando con muchos proyectos de centros comerciales que se fueron degradando en el tiempo, porque al ser vendidos no había una administración central que lo pudiera replantear cuando las condiciones del mercado cambiaban, ¿no? El Jockey Plaza es el primero de esos proyectos que trae una serie de conceptos nuevos. Existe un solo administrador, un solo dueño, y permite que uno vaya adaptándose a ese proyecto, ¿no? Eso nos ha permitido hacer 8 ampliaciones en este proyecto. Es un proyecto que nosotros empezamos a partir de un primer espacio que se había desarrollado, que eran las 2 tiendas de departamento grandes, y al medio un patio de comidas, ¿no? Lo que nosotros hicimos era crearle un nuevo ombligo al proyecto para un master plan que creamos, que tenía por objeto crear una especie de espacio urbano, una plaza interior, que es este espacio de acá, ¿no? Este espacio interior tenía por objeto a poder atraer ciertas marcas de lujo que normalmente se hubieran ubicado en una calle y que al no encontrar un espacio aparente dentro de Lima, al fabricar nosotros artificialmente este espacio, se pudo convocar y sirvió de gatillo para que después vinieran otras marcas, ¿no? Entonces, lo interesante, digamos, además de este proyecto, es que creamos esta especie de elemento escultórico y luminoso, ¿no? Tiene muchos nombres, pero tenía por objeto crear un objeto que fuera el nuevo referente dentro del centro comercial para atraer los flujos hacia esta zona, ¿no? Hace unos meses tuve la oportunidad de estar en Nueva York, en Hudson Yards. Es uno de los proyectos, de los emprendimientos inmobiliarios más grandes de la historia de los Estados Unidos. Y una cosa que me llamó la atención era que en ese proyecto crearon una escultura que se llama The Vessel. Es una escultura que es una serie de escaleras que van subiendo a ninguna parte y que uno termina subiendo y puede ver el río Hudson, ¿no? Han hecho la primera etapa, ¿no? Bueno, este objeto que se ha creado ahí ha logrado ser un atractivo tremendo que hace que la gente pueda venir a Hudson Yards y obviamente generar unos tráficos. Ellos dicen, los desarrolladores, que quieren convertirse en la Torre Eiffel de Nueva York, ¿no? No sé si lo lograrán, pero lo cierto es que hoy día todo el mundo que va a Nueva York no deja de ir a ver este proyecto, ¿no? Salvando distancias y proyectos, el objeto de este elemento era el mismo, ¿no? Era crear un atractivo donde la gente venga. Y hoy día, cuando hablamos de centros comerciales, yo en la mañana estaba en un congreso de centros comerciales en este momento en el Swiss Hotel. Yo soy panelista en uno de estas conferencias. Y se habla mucho de la preocupación en el mundo de los centros comerciales. Los centros comerciales están muy preocupados, ¿no? El e-commerce ha golpeado tremendamente los centros comerciales y hoy día todos los centros comerciales quieren convertirse en centros de experiencia para atraer a la gente, porque ya no es suficiente tener una oferta interesante para que la gente venga. Los centros comerciales hoy día intentan hacer experiencias para que sea valioso que la gente venga y no compre en línea. Cuando nosotros diseñamos este proyecto, creamos este referente luminoso. Y lo cierto es que cada vez que yo veo a la gente que se para frente a este referente y se toma la foto frente a este elemento, significa que logramos algo interesante. Significa que la gente quiere recordar el momento. Y si quiere recordar el momento, es porque la experiencia es memorable y se convierte en habitud del proyecto. Es lo mismo cuando uno va a Disneylandia. Uno va a Disneylandia y se saca la foto con el castillo de la Cenicienta, ¿no? Porque uno quiere recordar el momento que estuvo ahí. Entonces, cuando construimos proyectos de este tipo, lo que intentamos es construir experiencias memorables para que la gente pueda recordarla y regresar. Obviamente este proyecto ha sufrido muchos cambios. En algún momento
cuando viene la gran tienda de fast fashion que es H&M. Recuerdo que fuimos a reunirnos con este grupo y ellos dijeron, nosotros solo entramos si botan esa torre y nos ponen en la plaza. Si no, no nos interesa entrar en el Perú. Entonces nosotros tuvimos que ser muy ingeniosos para ver cómo sin botar la torre lográbamos que entrara esta tienda de departamentos, que además entraba con un formato enorme donde no habíamos presentado, eran 3.000 metros cuadrados. Y esta fue la solución, ¿no? Y eso es lo interesante de los proyectos comerciales, ¿no? Al final uno se vuelve tremendamente creativo tratando de lograr soluciones donde la oferta comercial pueda arribar dentro del proyecto y generar los flujos, ¿no? El Jockey Plaza es uno de los proyectos que más vende por metro cuadrado en toda la región. Es uno de los más exitosos como oferta comercial, ¿no? Y es porque en este momento la arquitectura es parte de la oferta comercial. El poder armar flujos, circuitos, atractivos, referentes, es parte de poder hacer atractivo el proyecto, ¿no? Esta es la última planeación que hemos hecho. Y bueno, solo para terminar, he querido hacer simplemente un recorrido a través de nuestra práctica profesional, contarles parte de nuestras experiencias. Nosotros hemos transmitido toda esta conferencia, live stream, si alguien la quiere revisar después, está disponible en la página web de nuestra oficina. Y la verdad es que creo que es importante empezar a entender que vienen tiempos interesantes, ¿no? Yo hace 25 años, cuando empecé a trabajar, dibujaba con Rotring, ¿no? Y yo recuerdo que mi papá, que es arquitecto, me contaba cuando él dibujaba con tiralíneas y con una regla T. Y cuando llegó el Rotring, o el lápiz técnico, yo pensé que estaba en el futuro, ¿no? Justo acá con mi amigo Javier Artadi, aspirábamos a tener un tecnígrafo que era una herramienta del futuro, ¿no? Y lo cierto es que no paramos hasta que ambos pudimos conseguir tener un tecnígrafo en nuestra oficina, ¿no? Pero inmediatamente, por supuesto, cuando ya pensamos que habíamos llegado al futuro, apareció la computadora, ¿no? Y me acuerdo que en esos primeros momentos teníamos computadoras con el absurdo de tenerlas en un tablero y digitar en la computadora sentados en un banquito, ¿no? La cosa más antiantropométrica que puede existir. Y así empezamos, ¿no? Hemos pasado mucho tiempo, pero en todo caso, lo que ha pasado en estos últimos años creo que no va a ser comparable con lo que va a pasar en los próximos 25, ¿no? Y creo que desde el punto de vista, digamos, de la arquitectura, uno tiene que estar preparado para ser disruptivo. Vienen tiempos bastante interesantes. Creo que cualquier cosa que uno dé por sentado tiene inmediatamente que descartarla y tratar de empezar permanentemente fuera de la caja. Nosotros como oficina intentamos permanentemente en cada proyecto tratar de entender la realidad y proponer cosas que respondan de la mejor manera a esta nueva realidad. Muchas gracias.